a un nuevo podcast con invitados muy especiales. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alessandro? Hola, muy contento de estar aquí. Bien, gracias. ¿Ustedes? Un gusto. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Bien, gracias Alejandro. La verdad es que contento de estar aquí una vez más. Entonces, a ver qué sale hoy. ¿Qué, qué onda, Javi? Luis, ¿cómo estás? Ahora soy Luis, a diferencia del primer ¿Qué episodio. pasó? De verdad que una mucha, pues sí, todo bien. Ahorita regresando una actividad, no hay tanto tráfico, así que eso me dio tiempo para poder estar acá. Así que podamos discutir y platicar. Muy Y bien. lo hacemos para que usted pueda oír tranquilamente este producto audiovisual en el tráfico, porque por supuesto es un muy buen momento para oírlo. Y bienvenidos a esto que es ¿Qué onda con el contexto? La idea principal del episodio de hoy es hablar sobre el Tribunal Supremo Electoral, una entidad con la cual creo que los guatemaltecos no nos identificamos hasta que empezamos a escuchar de las elecciones, que empiezan a pelear las casillas en la boleta para saber dónde va a ir cada uno, la cancelación de partidos, y es ahí cuando nosotros empezamos a darle o tomar relevancia con este tema. Pero ¿por qué existe? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué onda con el contexto del Tribunal Supremo Electoral? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que voy a lanzar la primera pregunta y esta va dirigida para el autor de la columna que vamos a poder leer y que van a poder leer ustedes. En la descripción vamos a colocar el link sobre el contexto de por qué existe el Tribunal Supremo Electoral. Y esta pregunta va para Alessandro. Bueno, Porque vos lo hiciste. Entonces, danos, por favor, un cacho de contexto de qué pasaba antes del Tribunal Supremo Electoral. bueno, antes de hablar de TCE, elecciones y en general democracia, pues creo que hay que ahondar un poquito en el contexto de qué éramos antes, cómo llegamos hasta ahí, si siempre fuimos una democracia o si éramos otra cosa y cómo llegamos a ser una democracia. Y me gustaría empezar con el mismo evento con el que empecé en la columna, es decir, el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Esto estoy seguro que parte del público lo tendrá presente porque hay una imagen famosa del general Ríos Montt parado con las dos manos en el escritorio de la sala de prensa presidencial en uniforme de camuflaje, en donde aclara así con vehemencia y ahínco: no van a aparecer más fusilados en las orillas de las carreteras, al que haya que asesinar lo vamos a fusilar y no asesinar. ¿Estamos? Esa es una imagen que pues ha recorrido no solo la historiografía del país, sino la memoria colectiva de muchos que lo vivieron y muchos que no. Pero el golpe es importante porque marca el via crucis, el inicio de la transición democrática en Guatemala. Y creo que es un buen punto de partida, tanto para ver qué era lo que pasaba antes del golpe, como para ver cómo lo que pasó durante, luego y después del golpe, pues resultó en nuestra transición a la democracia. Interesante, porque al final, como bien dicen, o sea, somos un país de 200 años, no siempre se vivió en democracia. Gabo, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál fue el Eh, contexto desde tu es- punto de vista? Específicamente lo que hablas, creo que Guatemala todavía es un país que no vive en democracia. Creo que ya tiene intentos, hay algunos proyectos que han podido prosperar más que otros, pero es una democracia bastante joven, bastante frágil, un pueblo bastante olvidado, poco educado, pero obviamente no es culpa de los individuos, sino que obviamente es un sistema diseñado para que los guatemaltecos seamos, quiera o no, ignorantes de todo esto. Lo que hablaba Alessandro es totalmente cierto. La imagen de Ríos Montt, tal vez muchos la hemos visto, pero nos hace falta como el contexto específicamente de hoy para poder saber qué pasó y por qué llegó Ríos Montt ahí. Bueno, y precisamente en esa línea, creo que sería útil pensar qué era, cuál era la situación del país que llevó a algo tan drástico, a una medida de cambio de timón tan brusca como lo es un golpe de Estado. Es decir, cuando el ejército se decide a tomar temporalmente por un periodo de tiempo el gobierno,
con la idea de frenar algo en el país o construir un proyecto de país a partir de esa toma del poder. Bueno, quisiera empezar la historia en 1963 con otro golpe de Estado. En ese entonces, el general Miguel Ydígoras Fuentes, militar democráticamente electo en las elecciones de 1961, después de una serie de fraudes electorales que había intentado el Movimiento de Liberación Nacional, decide hacer una coalición de gobierno muy curiosa, y es que le da participación en su coalición legislativa al Partido Revolucionario, a quienes representaban a la izquierda de la revolución que había sobrevivido a las purgas, exilios y intentos de insurrección armada que habían habido después de 1954. Esta especie de apertura a la izquierda no gustaba al nuevo establecimiento militar que se había eh, puesto ahí desde 1954 porque les recordaba a mala pena a los tiempos de la revolución. Digamos que hay comentarios de muchos oficiales de la época que añoraban una especie de regreso a los tiempos tranquilos de Ubico, ¿verdad? Y el general Ydígoras Fuentes estaba en una posición muy débil, porque una parte de las fuerzas que habían sido derrocadas por la liberación en 1954 decidieron pasar a la clandestinidad y conformar movimientos guerrilleros propios. Son levantamientos que se dieron a principios de los años 60 y con los que el general Ydígoras tuvo bastantes problemas para lidiar. Esto causó que toda la oposición, desde la extrema derecha del MLN hasta el centro de la democracia cristiana y obviamente los partidos de la izquierda institucional, salieran a sacar tajada política de ese caos, acusando a su gobierno de débil e incompetente. Incluso habrá una imagen que los demás años entre la audiencia se recordarán, y es que Ydígoras Fuentes salió en televisión nacional saltando una cuerda para demostrar su buen estado físico y su virilidad como presidente, que creo que lo dice todo sobre la debilidad como imagen pública de su gobierno. Además, en 1963 tuvo la mala suerte de que el expresidente Arévalo, la cara visible y la cara menos controvertida de la revolución, había decidido hacer su regreso a Guatemala como candidato a la presidencia. Esto para el establishment militar, que nunca se había recuperado de las acusaciones del asesinato del coronel Francisco Javier Arana, y que veía en esa izquierda otra manifestación de ese supuesto comunismo de la revolución que amenazaba lo propio que ya se había construido, pues no estaba dispuesto a aceptar una candidatura progresista del corte como la de Arévalo. Así que un grupo de jóvenes oficiales van un día al despacho del ministro de Defensa Peralta Zurdia y le explican, como casi siempre pasa en todos los golpes de Estado, que ya tienen organizado un golpe y que tiene dos opciones: o unirse a ellos o quedar apartado del proceso de toma de decisiones. A partir de 1963, del 31 de marzo, que es cuando se consuma ese golpe, se inaugura una especie de periodo de tutelaje militar de la política. ¿Esto qué quiere decir? El ejército se reserva el derecho de admitir o vetar cualquier movimiento o expresión de participación que consideren demasiado liberal para las necesidades tanto militares, recordemos que es un país en guerra civil, como políticas de un gobierno regido por una institución armada. Y ahí es cuando tenemos la primera seguidilla de los tres gobiernos militares que preceden al golpe del 23 de marzo del 82. Interesante, Ale. Me gustaría que, como estás dando este dato histórico y sos de los que hablan en la columna, pudieras darme 3 características que podías encontrar en la Guatemala de ese entonces.
La Guatemala de ese entonces yo creo que está bastante bien representada por la figura del comandante de la Policía Militar Ambulante, Germán Chupina Barahona. Tiene fama pues, cuando fue gobernador militar de la región de Oriente, con sede en Chiquimula, de que a los tórtolos y novios en los parques no les tenía permitido tomarse de la mano. Así que creo que si tuviéramos que resumirlo en 3 palabras, era una Guatemala represiva, era una Guatemala opaca y era una Guatemala militarizada, consumida por todo lo que significa una guerra civil y consumida por todo lo que el ejército veía como necesario para acabar con esa guerra civil. Ok. Bueno, Gabo, te tengo una pregunta acá. Tal vez yo... Ajá. Dale. No, dale, Es si que quieres hablar, dale. tal vez yo quisiera agregar que realmente este tutelaje fue una estrategia política, pero era una de las primeras veces que sí era como oficial, porque recordemos que Guatemala por sí es un país militarizado históricamente. Sí, O históricamente sea, sí. desde antes, o sea, Por ahí Cabal va mi Alessandro pregunta. hace un periodo entre Cabal el término de la contrarrevolución a manos de la liberación y el término de la era de los generales, ¿no? Porque tenemos un gran periodo de tiempo en el que solo hay generales y tenemos respectivos jefes de facto al final, que son provenientes de golpes de Estado. Pero antes de ese momento en Guatemala ya venían gobernando militares. O sea, antes de la revolución de octubre del 44, teníamos a Ponce Baides, que fue al quien se le quitó el poder, no fue a Jorge Ubico. Jorge Ubico sale voluntariamente, ¿eh? Con presiones de movimientos políticos civiles. Antes de él estaba Lázaro Chacón. Ahí tenemos un personaje histórico guatemalteco que es Manuel Estrada Cabrera, que no es militar, pero adopta varias estrategias y tácticas militares. La verdad es que él sí es un personaje en la historia, porque sí, a pesar de no tener un cargo militar, sí adopta muchas manías, hasta tal punto de que Miguel Ángel Asturias admite que el señor presidente es el mismo, es Estrada Cabrera, y no Jorge Ubico, como muchos en la escuela han aprendido, ¿no? Y antes de él, pues tenemos otros militares en nuestra historia. Recordemos que la reforma liberal son también militares. En las primeras dictaduras tenemos otro militar. Entonces, Guatemala tiene el registro de ser un país militarizado. Javi, ¿qué ibas a decir? Buenísimo. Solo que antes de seguir, quiero darle la bienvenida acá a nuestro amigo Alejandro Morales, que se nos acaba de unir. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchachos, buenas noches. Y sí, de hecho, de verdad el tema de hoy está bien interesante y precisamente, solo para unar a lo que mencionaba Gabo, de hecho tenemos una herencia militar bastante fuerte. O sea, a la fecha, de hecho la democracia como tal, como que todavía, y lo vamos a seguir hablando en siguientes episodios, como que todavía no termina de pegar del todo la goma en el tejido social y digamos, en la sociedad guatemalteca como tal. Prueba de ello es que un poco prácticamente la mitad de la población no tendría ningún inconveniente según la encuesta de Latino Barómetro, y ahorita les paso el dato preciso en un rato, que después Javi nos cuente qué es lo que va a decir, pero precisamente la gente no tendría ningún inconveniente en regresar o apoyar ya sea un golpe de Estado o perder sus libertades con tal de tener, digamos, un Estado que sea más o menos funcional. Y eso sí preocupa. Nuestra poca, bueno, no solo la poca fe, o digamos, no fe necesariamente, pero digamos, la poca capacidad que la democracia guatemalteca a lo largo de estos más de 30 años no logra como resolver los problemas de la gente. Y entonces ante ello, ese pasado y esa herencia militar cala, y lamentablemente hemos visto que hay un retroceso de la democracia a nivel mundial y que no estamos exentos de ello. Buena onda. Buenísima onda, gracias por ese comentario para introducirte a la conversación, que vas al toque. Javi, por favor, contanos. Sí, que bueno, quería mencionar el tema de la herencia del caudillismo.
que pienso yo que también abona mucho a esta discusión. Guatemala históricamente se ha decantado mucho por esa figura del hombre fuerte, más allá de construir instituciones, que pienso yo de que se vincula mucho con que la democracia es bastante nueva, ¿no? Y se ha debilitado demasiado con los últimos gobiernos. Bien lo decía Alejandro, que los últimos índices en torno a la democracia pues son muy bajos y tal vez quizás no llegamos a un punto de total negación de la democracia o que no queremos vivir en democracia. Sin embargo, existe bastante indiferencia, ¿no? Y esto es producto también de pues la mala calidad de nuestros políticos, la corrupción generalizada que pues subsiste en la administración pública, en las instituciones públicas, y todo esto genera como un clima de pues rechazo a la misma democracia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el ciudadano vota Pato Baños y pues si o sea, se da cuenta a través de medios de comunicación que los políticos únicamente ven al Estado como un botín, ven las instituciones como un botín o una forma para poderse beneficiar, y pues eso también genera un caldo de cultivo para líderes autoritarios, ¿no? Y Guatemala está en medio, o, bueno, quizás no en medio, pero hay muchos países cercanos a Guatemala que actualmente tienen gobernantes autoritarios, y es algo que nosotros debemos de analizar principalmente en estas elecciones, ¿no? En qué régimen nosotros queremos vivir. Como mencionaban anteriormente, Guatemala tiene un pasado militar, un pasado autoritario, un pasado en el cual las libertades no se respetaban, no existía pluralidad con los partidos políticos. Un dato que también quisiera mencionar es de que en esa época de los 70 prácticamente el ministro de la Defensa era como el candidato a ser el próximo presidente, ¿no? Hubo hasta cierto punto como un respaldo hacia los ministros de defensa en aquel entonces, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que al fin y al cabo eran como dictaduras militares en las cuales el poder únicamente se trasladaba al ministro de la defensa o a otra figura bastante vinculada al ejército. Pues no había oportunidad para la disidencia, para la pluralidad y por supuesto para la discusión, ¿no? Porque al fin y al cabo con regímenes militares no existe un sano debate, no hay forma para poder discutir ideas, discutir políticas públicas, sino que literalmente es a punta de pistola, ¿no? Ale, por favor. Gracias, Tocayo, ¿no? Y precisamente ahorita viendo la última encuesta del Latinobarómetro, precisamente en Guatemala el apoyo a la democracia es únicamente de un 52% de las personas encuestadas. Y luego, este es otro dato bien importante, complementando lo que mencionaba Javi, es que precisamente un 51% de la población encuestada aprobaría o toleraría un golpe militar al momento de que hubiese mucha corrupción. Y eso también, digamos, aunándolo ahorita con el tema electoral, es que precisamente nuestras campañas electorales no suelen girar en torno a ideas, ni en torno a proyectos políticos, ni a partidos. Suele girar en torno a personas concretas. O sea, tenemos, digamos, este culto a la persona, esta tradición un poco mesiánica, ¿no? Así como que fueran los Avengers, ¿no? O esta escena, no sé si la audiencia incluso también podrá identificar si vio estas películas, la de Batman contra Superman, cuando Superman va a México a rescatar a gente en un incendio, creo que era el incendio en una maquila, y toda la gente está ahí con Superman. O sea, ese culto a la persona pasa, y sobre todo a nivel local, con los alcaldes y con las municipalidades, y eso es caldo de cultivo para la conflictividad, y que, como bien menciona Javi, no permite que existan políticas públicas de largo plazo ni instituciones fuertes que puedan responder a las problemáticas de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Es que si se va el alcalde, si cambiamos de alcalde, entonces ya no va a haber proyecto de buses de transporte público, ya no van a haber carreras, si ya no está mi candidato, entonces ya no va a haber nada de lo que se propone. Entonces, no, las políticas públicas, y que ha pasado en la historia de Guatemala, las políticas públicas, llega cada gobierno a querer hacer su propia política pública, y por eso tenemos, creo que más de 50 políticas públicas en activo, porque cada presidencia llega a poner su política pública.
De que se cumpla o no se cumpla, ya son otros 20 pesos, pero las políticas públicas, y esa es otra cosa bien importante ahorita para la campaña, es que quien venga a prometerles cosas o soluciones sencillas a problemas complejos, les está vendiendo humo. Y alguien que venga con 800,000 propuestas de trabajo, también les está vendiendo humo. O sea, alguien que se enfoque en 2, 3 cosas puntuales y que en su presidencia, no sea, tal vez no se va a transformar el país, pero por lo menos se va a sentar las bases para que una siguiente presidencia mantenga esos programas que están beneficiando a la gente, que están sacando a la gente de la pobreza, que están generando empleo para los jóvenes y oportunidades para los jóvenes. Y de eso debería, ahí sí que esto debería de ser la cosa, la onda debería ser esa, soluciones a largo plazo y no solo venir a ver qué política pública nueva ponen. Alessandro. De hecho, con esto que estaba mencionando Ale, de corrupción, de políticas públicas de corto plazo, de que la gente estaría más que dispuesta a aceptar un golpe si el gobierno fuese corrupto, eso es una introducción más que favorable para seguir con el segundo periodo de la Guatemala que me pediste que describiera. La Guatemala en donde el general Chupina Barahona era comandante de la policía, también era la Guatemala de los proyectos faraónicos de los jefes militares. Era la Guatemala en donde se construía la franja transversal del norte, en donde se construía la hidroeléctrica de Chixoy, y en donde la guerra, por cierto, iba en mal camino. Para 1978 la guerrilla estaba en Chimaltenango. Y es más de algunos se lo recordará, la guerrilla llegó a estar en lo que ahora son los aledaños del bilingüe Visterbosa, en zona 16, en una casa que el ejército tuvo que bombardear a distancia con un mortero para acabar con los combatientes que estaban dentro. ¿Y por qué habíamos entrado en un estado de país tan deplorable? Es porque la seguidilla de caudillos militares, desde el general Arana, pasando por el general Xelahuaquerut García, hasta el último que fue el general Lucas García, se había dedicado más a gobernar y a hacerse rico que a pelear una guerra. Y es más, eso se intentó cambiar después de que terminó el periodo de Arana. En 1974, y esto estoy seguro que le va a choquear a mucha gente, sobre todo jóvenes, se conforma lo que se llamó Frente Nacional de Oposición, una candidatura de la centroizquierda conformada por la Democracia Cristiana y por los demás exponentes del exgobierno revolucionario de Méndez Montenegro, y que tenía como candidato a la presidencia a nada menos que el general Efraín Ríos Montt, un general de brigada recientemente retirado en ese momento. Esas elecciones eran una victoria clara para el frente, eran una presidencia legítimamente ganada por el general Ríos Montt, que el establishment militar decidió conceder al candidato oficialista del PID, el general Xelahuaquerut García, incluso con el comentario del líder de la derecha guatemalteca, Mario Sandoval Alarcón, en ese entonces, de que consideraba al general Ríos Montt como un comunista, y un comunista confeso. ¿Cómo cambian las cosas en tan solo 6 años? Porque vemos que desde que los militares se negaron a dar espacio a ese sector de sociedad civil que quería cambiar la forma en la que se hacía política, ese sector de sociedad civil se negó a entablar cualquier diálogo con el gobierno. Pero no solo fue la sociedad civil, porque un grupo bastante numeroso dentro del ejército de oficiales que estaban en la escuela politécnica también estaban insatisfechos con estos militares que estaban más interesados en explotar el petróleo del Triángulo Ishil que en combatir una guerra eficiente en contra de la subversión. Desde ese momento se viene conformando la coalición de civiles y militares que
en 1982 saldría a apoyar, organizar, participar y celebrar el golpe de las Fuerzas Armadas del 23 de marzo. Ok, muy interesante, gracias. Gabo, no se me ha olvidado, pediste las palabras, contanos. Ay, gracias. Tal vez un poco regresando a lo que decía Ali respecto a los programas, las políticas públicas que ofrecen los candidatos políticos, trayéndolo más a la actualidad. Creo que todavía Guatemala es un país que no conoce su historia y al no conocerla, pues repetimos lo mismo. Lo que decía Alessandro es cierto respecto a los proyectos faraónicos. Hoy vemos que hay candidatos que justamente su plan de gobierno es prometer mucho y hacer nada. Tener propuestas de yo voy a salvar. Ya tal vez no podría ser proyectos faraónicos, sino proyectos mesiánicos de que son los elegidos de Dios y son los siervos del Señor, son los ungidos para poder hacer Guatemala un país asombrosa, imparable. Entonces, creo que lo que le falta a Guatemala son políticas públicas y promesas más realistas. Sería excelente que un candidato dijera, bueno, yo voy a hacer estas cosas, esto no lo voy a hacer porque no me va a dar tiempo, no me alcanza, voy a trabajar, pero no prometo hacer maravillas, ¿va? Pero tener 2 o 3 proyectos bastante sólidos respecto a cómo, cuándo, en dónde, con quiénes, a quiénes van a beneficiar, de dónde es el financiamiento, y estas cuestiones bastante claras, sería mucho mejor que tener candidatos que tienen un plan de gobierno de como 100 páginas, que al final suenan muy bonitos, muy de mercadotecnia, pero en el fondo es un discurso vacío. Excelente, muchas gracias. Completamente de acuerdo en varios puntos con vos, Gabo. Javi, ¿cuál era tu aportación? Contanos. Otra cosa que también creo conveniente mencionar es que en aquel entonces la Constitución pues estipulaba que si en dado caso no había mayoría absoluta en la elección presidencial, pues el presidente sería electo por el Congreso. Y es algo muy interesante porque hasta cierto punto todos estos movimientos que decían de que había fraude, pues también se afianzaron por eso mismo, ¿no? O sea, aquí creo yo que todos sabemos de que el Congreso históricamente siempre ha sido un caldo de cultivo para corrupción, para pago de favores, para un sinfín de, No de te situaciones creo. que no, Será. no me lo habían contado. Para un Mis sinfín diputados, ¿cómo vas a creer? para un sinfín de situaciones que obviamente no benefician en nada a la población y pues hace 40 años no era la excepción, definitivamente no era la excepción. Y muchas veces esas mismas elecciones de segundo, prácticamente una elección paralela al voto popular, pues también terminaba abonando a esa desconfianza a las instituciones y por supuesto a la supuesta democracia que existía en aquel entonces. Y, y pues así fue sucediendo todas esas elecciones en aquel entonces, y como bien mencionan el caso de Ríos Montt, luego incluso con el caso de en el año 82, que ya fue como el punto de inflexión. Pienso yo que es importante mencionarlo porque en ese tipo de cuestiones nos damos cuenta también de quizás que desde aquel entonces vamos arrastrando ciertas problemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, ese tipo de conductas de ciertos personajes y de los representantes, nosotros debemos de cuestionarlas, ¿no? Puede ser que ahorita sí es cierto que el presidente se elige por voto popular, pero también debemos de cuestionar qué es lo que hacen los diputados en el Congreso, ¿no? Qué iniciativas de ley presentan, también cuáles son sus discursos, que mucho de eso que quizás lo escuchamos todos los días o cada semana hay quizás una nueva noticia del legislativo, pues debemos de estar informados, ¿no? Pienso yo de que es responsabilidad de los ciudadanos tratar de informarse, porque al fin y al cabo cuando ya llegamos a las urnas, llegamos a votar, pues debemos de ser conscientes de ese mismo voto y eso lo vamos a lograr únicamente pues informándonos y por supuesto cuestionando lo que dicen los políticos. Completamente de acuerdo, Javi. Y solamente para cerrar este primer bloque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, hola Jorge, bienvenido al podcast.
un punto muy importante que para mí hay que resaltar, cómo la población, no solamente guatemalteca, sino latinoamericana, está dispuesta a ceder la democracia con tal de tener un régimen que en teoría se considera mejor. Y hago esta alusión, que por ejemplo, si a un guatemalteco de a pie le preguntas, te ofrecemos un ratatouille o una pizza de 40 tukis, que no voy a decir la marca porque no nos patrocina. Estoy seguro Patrocínenos. pero sí, qué rico comer pizza en el podcast. Pero imagínense que les dicen, les ofrece ratatouille o una pizza de 40 tukis. Estoy seguro que la mayoría sería por la pizza de 40 tukis, porque es lo que conoce. Y Guatemala, al igual que Latinoamérica, no ha conocido lo que verdaderamente representa y es una democracia. Y es por eso que mucha gente está dispuesta a ceder la democracia, porque nunca hemos vivido en ella, como bien decía Gabriel. Y algo interesante que estaba mencionando Alessandro en cuanto al periodo histórico, si nos dimos cuenta, hablaba de general tal, general tal, general tal, porque vivíamos en una historia militar y escuchamos, no sé si a ustedes les ha pasado a nuestros padres, abuelos y demás que decían, es que en el tiempo de Ubico no mataban, es que cómo me gustaría vivir en el tiempo de Ubico, que me gustaría vivir, porque a la idea colectiva era, no, pues se vivía mejor en esos tiempos, pero no se daban cuenta de todas las libertades que se perdían y que realmente una representación no había, y que lo que realmente mandaba, y lo podemos ver desde la colonia, eran los criollos, y usando al ejército como poder coercitivo para poder hacer uso del poder, ¿verdad? Y aquí es una pregunta que quiero lanzar, y Alessandro creo que tiene la mano levantada y por eso te haría la primera pregunta. ¿Los gobiernos militares es algo que a Guatemala nunca le han faltado? ¿Creen que ese poder militar sigue teniendo la misma fuerza hoy? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que no, y creo que esa fuerza la empezó a perder precisamente ese 23 de marzo del 82 y nunca se recuperó, porque tú decías que siempre estamos dispuestos a ceder nuestra democracia hacia un gobierno que consideremos Según la mejor encuesta de Alejandro, o que de los Latinoamérica. o que los criollos usan al ejército como poder coercitivo. La pregunta aquí es, ¿cuándo el pueblo y los criollos se cansan del ejército? El pueblo y los criollos se cansan del ejército cuando el ejército está perdiendo la guerra, cuando el ejército causa una fuga de capitales en 1979 y para ponerle la cereza sobre el pastel en las elecciones de 1982, en donde Mario Sandoval Alarcón, líder de la derecha civil de quien ya hablé, tenía una victoria clara, el establishment militar decide concederle la victoria una vez más a otro general, en este caso Aníbal Guevara. Es ahí cuando criollos y proletarios, todos juntos, se cansan del tutelaje militar del gobierno, un tutelaje militar que encima era militarmente incompetente, por más irónico que suene esto, que de hecho ya lo expliqué más a fondo en la columna. El ejército desde ahí, no los caudillos militares, mucho ojo, el ejército perdió no la confianza, no el prestigio, pero sí el voto de confianza para gobernar de la población guatemalteca. Y es algo que nunca ha logrado recuperar. La confianza ahí pasa del ejército a los caudillos. Y el primero de ellos, que diría que inaugura nuestro preludio de era democrática, es precisamente el general Ríos Montt, con esos ademanes mesiánicos y religiosos que le son tan conocidos, el famoso usted mamá, usted papá. Sí, completamente de acuerdo. ¿Alguna otra opinión? ¿Están de Jorge acuerdo? creo que tenía la mano levantada. Sí, la verdad, pero me pareció curioso un poquito, lastimosamente no pude estar en la primera parte del podcast, entonces desconozco si ya lo habían conversado o no, pero yo creo que el hecho de los gobiernos militares después de 1944 hay que atender también a la realidad social que vivía Guatemala y cómo el ejército no era visto como una institución tutelar, porque, o sea, recordemos en época de Jacobo Arbenz Guzmán, los efectivos militares no superaban los 10,000 soldados activos, pues, o sea, realmente no era una fuerza potente. Sin embargo, viéndolo organizacionalmente, era una de las pocas fuerzas que podían, fuerzas me refiero a un conglomerado de gente que podían llegar a incidir claramente en la política y cómo realmente la sociedad muchas veces
buscaba cierto orden, porque recordemos que después de 1944 todos los sucesos posteriores traían una inestabilidad y hasta cierto punto mucha violencia dentro del país. Y muchas veces lo que la población necesitaba y lo que la población quería era un gobierno que pudiera garantizar esa paz. Si no estoy mal, es el... bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del general, porque era un militar, que él decía que él iba a gobernar con mano de acero, pero con guante de terciopelo. ¿Y a qué se refería eso? Él hacía mucha alusión a la necesidad de un gobierno estable que tuviera cierta decisión. No podemos obviar que después de 1944 en Guatemala influye mucho todo lo que viene en el contexto de posguerra y todo lo que vendría después siendo la Guerra Fría y todas las implicaciones políticas y sociales que eso tuvo en nuestra sociedad. Entonces, de venir de una sociedad que no está acostumbrada a una transición democrática real, a todos esos intentos y esos cambios entre derechas e izquierdas para tomar el poder y poder dirigir el país, se vivía un ámbito de mucha violencia. Y dentro de las grandes fuerzas políticas que existían en ese momento, estaba el ejército como uno de los pocos poderes bien organizados que podían llegar a dirigir al país. Entonces, obviamente, podemos ver una gran tradición de militares en el poder, pero tenemos que recordar también que no solo es, o sea, no podemos verlo, a mi parecer, como una simple tutela, sino como una necesidad social que el mismo pueblo llegaba a respaldar. O sea, recordemos el levantamiento de Castillo Armas, requirió mucha validación popular y el general Castillo Armas, bueno, desconozco si era general o capitán, ahorita no me recuerdo exactamente bien de su rango, sí logró mover mucho apoyo popular. Posteriores militares igualmente llegaban a tener un gran apoyo dentro de la base social, aunque a mi parecer desde ese momento podemos ver vestigios de lo que vemos en nuestra política de hoy, porque muchas veces la opción militar, si bien es cierto, tal vez no era la más competente o la más letrada de la sociedad, era una de las que podía ofrecer una mano dura para poder combatir lo que en su momento la población de derecha consideraba que era terrible para la izquierda y que venía apoyado muchas veces de movimientos en el extranjero. Entonces, al hablar de los regímenes militares en Guatemala, no solo es verlos como una tradición autónoma, llamémoslo así, sino que está inmersa y es sumamente importante analizarlo desde la perspectiva social y política, obviamente, ¿verdad? Pero básicamente eso era lo que yo quería decir al respecto. Gracias. Sí, de hecho, ese eslogan de mano dura, agreguémosle cabeza y corazón, era parte de un partido político extinto ya. Y que llegó al poder al primer presidente y vicepresidente que renunciaron y ya han sido condenados por corrupción. Gabo, ¿qué ibas a comentarnos? Tal vez respondiendo un poco tu pregunta sobre el valor, sobre el valor o la apreciación del ejército todavía en Guatemala, creo que actualmente como fuerza militar, creo que no, ya no tiene el mismo alcance, tampoco los mismos recursos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el imaginario colectivo, el ejército todavía es una institución muy fuerte que tiene bastante influencia y también lo vemos en las estrategias que utilizan algunos presidentes de la actualidad cuando salen con los militares atrás, a pesar de que el ejército tal vez no sean muchos y tal vez ya no tengan la misma influencia directa políticamente, pero sí mandan un mensaje fuerte de que el ejército está presente y que el gobierno tiene su respaldo. Entonces, a pesar de que el ejército ha disminuido de cierta medida y ha perdido algunos recursos, creo que sigue presente en la mente de los guatemaltecos y es un elemento importante, igual como el valor de la iglesia. Entonces, yo creo que sí, todavía tiene vigencia, pero no material, sino que solamente en el imaginario. Imaginario. Ok, interesante. Sí, pues como digamos, las memorias de lo que fue en Guatemala, como bien habíamos hablado, termina pesando en lo que hoy por hoy podemos hablar del ejército. Si mal no estoy, era Alessandro el que seguía, y después va Javier. Sí, de hecho es interesante examinar cómo cambió esa percepción del ejército de ser la fuerza física, el
factotum de la política guatemalteca a ser una fuerza o un recurso meramente simbólico que de cierta manera es un elemento de cohesión patriótica, como lo era la iglesia cuando el catolicismo era una mayoría aplastante. Y es que después de el golpe y cuando se inicia la transición, son los mismos militares los que planifican parte del régimen democrático que tenemos ahora. Uno de estos era el coronel Echeverría, que propugnaba la siguiente doctrina, de que el ejército se ocupara de las tareas de un ejército, es decir, combatir a una guerrilla y después regresar a sus cuarteles, y que la vida nacional fuera regida, dirigida y ocupada en el terreno político por los civiles. Hay una parte del ejército que no está de acuerdo con esta visión y que intenta revertir ese curso. De hecho, si ustedes revisan cuando se saca al general Ríos Montt, cuando todo el Estado Mayor del Ejército decide destituirle de su cargo provisorio de presidente, pues ya empiezan a haber riñas internas que llevarían a 3 intentos concretados, porque hay muchas más conspiraciones, de golpes de Estado en contra de Vinicio Cerezo. De esos militares que querían parar en seco esa transición que habían guiado el general Gramajo y Mejía Víctores. Incluso una de esas rebeliones se puso a sí misma el nombre de Rebelión de los Pretorianos, simbolizando su deseo de proteger la, por así decirlo, figura imperial del ejército en la vida política nacional como un factotum físico. Pero el fracaso de esos 2 intentos de golpe, frustrados por la parte institucional de la institución armada, pues los relegó a ese rol simbólico y de alguna manera de nostalgia y memoria patriótica que tiene hoy en día. Interesante, solamente para la audiencia. Si nos escuchan hablar ahorita de la actualidad y después nos regresamos a muchos años atrás, es porque todo va conectado. No podemos hablar de una cosa sin la otra, porque lamentablemente lo que nos han enseñado es la historia, separarla, pero la historia es una y tenemos que conectarla, porque si no, nos faltan fragmentos para analizar el todo. Javier, y luego voy con vos, Alejandro. Ya te tengo ahí. Sí, y otra cosa que también hay que analizar es el contexto internacional, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todo lo que sucedió con la Guerra Fría fue algo que impactó mucho en la decisión de los gobernantes de aquel entonces, de los militares también, y sobre todo cuál era el contexto de Centroamérica en aquella década, principalmente, o a finales de esa década de los 70. Teníamos a una Nicaragua que prácticamente los movimientos guerrilleros la lograron controlar, se podría decir. Tenemos también a un El Salvador que pues su guerra o por lo menos su conflicto interno fue bastante devastador, o por lo menos sí fue bastante serio en una escala bastante impactante hasta cierto punto, y todo eso también terminó repercutiendo, bueno, en la actitud de los mismos militares, ¿no? Con respecto a la pregunta que se estaba mencionando anteriormente, yo creo que sí, definitivamente se ha debilitado, y quizás uno de los ejemplos más recientes que tenemos es el 2015, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si nos damos cuenta, en 2015 fueron más movimientos sociales, colectivos, élites intelectuales, incluso la iniciativa privada también participó. Y estoy totalmente seguro que más de algún ciudadano en aquel contexto se puso a pensar, bueno, ¿qué va a decir el ejército, no? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo van a actuar? Al final, pues la salida de aquel contexto fue por vía constitucional, no fue por un golpe de Estado, ni pues tampoco alguna otra vía de carácter autoritario. Y pienso que si bien es cierto que hay muchas cosas que hay que mejorar en nuestra democracia, eso ya es algo positivo, ¿no? O sea, hay que entender de que para construir una democracia, pues ese es un proceso lento, es un proceso de construcción de instituciones, es un proceso también de pues exigir una mayor calidad a nuestros políticos, a nuestra clase política. Y yo diría de que es algo muy positivo eso, pero definitivamente hace falta mucho tramo por recorrer. Y al chile de huevo yo también me pregunto qué van a decir los militares cuando escuchen todo lo que estamos hablando, porque... Es una excelente pregunta. A mí ya me tienen fichado seguro. Pero
Esto al final es como una opinión y un análisis que no se va a poder negar porque los datos están ahí y al final las cosas son como son. Y Sí, yo creo que es un pasaje histórico. Exacto, es pasaje histórico. No, y que No, y hasta precisamente es parte de la historia, ¿no? Al final del día. Ya, digamos, en tiempos más recientes para la audiencia, tal vez lo tendrá un poco más fresco en su memoria, precisamente, digamos que los últimos rezagos, y creo que solo para aclarar rápido antes de caer en eso, volver, digamos, a que algún día el ejército haga un golpe y tome las fuerzas, tome el control del Estado, digamos, así como, y ahí se los dejo de tarea a la audiencia también y a ustedes mucha, para que vean lo que pasa, por ejemplo, en Myanmar, allá en Asia, un país allá en Asia muy importante para China, pero allá dieron golpe y de hecho el gobierno, el ejército es el que está gobernando ahorita. Eso en Guatemala yo de verdad no lo veo para nada probable, no lo veo, pero sí existen ciertos rezagos de esa herencia militar a la fecha. Últimos antecedentes, Otto Pérez Molina, un general retirado, participa, queda electo, pues luego tiene que abandonar el cargo por las acusaciones de corrupción y últimamente, pues Jimmy Morales, que tenía, digamos, un grupo o un asesoramiento bastante fuerte, una influencia muy fuerte de cierto estrato, cierto grupo de militares retirados, que de hecho varios de sus principales aliados en el Congreso de la República, uno de ellos, el diputado Melgar Padilla, para ponerle nombre y apellido, que de hecho está en la Junta Directiva del Congreso en este año, pues ahí está. Y esa herencia sigue. De hecho, usualmente algo que sí ha sido bien tradicional en la historia democrática, y Alessandro lo podrá corroborar, es que siendo nuestro historiador, sobre todo de aquí de este grupo selecto de jóvenes, es que precisamente a la hora de que algún presidente, y esto lo han hecho todos nuestros presidentes en la era democrática en su gran mayoría, es que el ministro de Gobernación tiene que tener algún paso por las Fuerzas Armadas o incluso el que de hecho las SAS fue una de las promesas de Yamatei, el encargado, el jefe de las SAS tiene algún bagaje, alguna experiencia o algún paso por el ejército o algún entrenamiento relacionado al tema del ejército. Entonces, y en campaña, ahorita que estamos en año electoral, que la audiencia ponga atención a las distintas ofertas dentro de toda la oferta en general de candidatos. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a sacar al ejército, vamos a que hagan patrullaje, cuando digamos que no está del todo dentro de la naturaleza del ejército. Realmente la seguridad ciudadana debería de ser una competencia exclusiva de la Policía Nacional Civil y al ejército, y creo que ahí podemos tener un gran debate de que sí, y de hecho es un debate hasta cierto punto que se da en ciertos sectores de la sociedad, que si deberíamos de tener ejército, que si no deberíamos de tener ejército, y de hecho uno de los temas y uno de los ejemplos que sacan de primera, ahí sí que de cajón, es el caso de Costa Rica. Yo les invito a que revisen cuánto se gasta Costa Rica en su seguridad y que, pues, o sea, una policía militar mejor equipada que nosotros. Exactamente, es una policía cuasi militar que a la larga, digamos que podemos debatir si es bueno o no es bueno tener un ejército, pero que no debería de ser función del ejército, digamos, el tema de el patrullaje y la seguridad ciudadana, porque precisamente, como bien se mencionó, y espero hayan hecho, digamos, un paso a lo largo del episodio, es que dentro de todo ese proceso de democratización, de pasar de gobiernos militares a un gobierno civil, una democracia representativa, etcétera, 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 un gobierno republicano, pues uno de esos fue la transición de la policía, de la Policía Nacional a la Policía Nacional Civil, dándole ese, y por eso son PNC, por eso ven todas las patrullas viejas, nuevas, PNC, porque precisamente el enfoque es una fuerza de seguridad civil para tiempos civiles, y que sí, digamos, puede que existan ciertas influencias aún de ciertos pequeños grupos del ejército, pero digamos que eso, el famoso deep state que mencionan tanto los gringos, ¿no? De un grupo, de un aparato de funcionarios detrás gobernando,
eso, digamos, el ejército de Guatemala es darle, digamos, realmente más alcance del que tiene. O sea, el ejército realmente se ha apartado, digamos, para bien o para mal, se ha apartado de la vida política y digamos que precisamente la misma Constitución establece que las personas, digamos, un militar activo no puede participar en la política y por eso tiene que tener ciertos años, 5 años, si no estoy mal, de ya no estar en activo en el ejército y precisamente por eso en las Fuerzas Armadas tampoco votan. Los soldados, digamos, que Jorge fuera un miembro del ejército activo, él no podría votar, porque precisamente la Constitución y los constituyentes en ese tiempo, cuando se creó la Constitución, fue precisamente separar y romper por completo con esa herencia que ya bien explicaron ustedes a lo largo de este episodio, de romper con el pasado militar y prepararnos y sentar las bases para la construcción de un gobierno civil y de una sociedad, pues ya fuera de un conflicto armado interno de 36 años. Completamente de acuerdo, Alejandro, en tus puntos. Y es interesante, no sé si ustedes se acordarán, pero justamente Alejandro Yamatei, pre-pandemia, estaba gobernando a puro estado de prevención y a puro estado de excepción. En todos los municipios en los cuales llegaba a colocar un estado de excepción y que sacaba a la calle a los militares. Y limitaba algunos derechos constitucionales. Entonces podemos ver, se sigue utilizando el ejército como una maniobra, incluso partidos socialdemócratas como la UNE lo han ofrecido. Y es irónico que venga la UNE a decir no vamos a sacar al ejército a las calles, pero o sea, estamos hablando de una situación que de alguna manera sigue presente y ese era el punto. Cayendo en cuenta y resumiendo todo, vimos que al final los generales y demás, el ejército no fue la solución para lo que el país necesitaba. El país estaba en una guerra. Tuvimos una época de la primavera democrática en el 44 y demás, pero no surgió, caemos en los golpes de Estado. Luego caemos al actual, era democrática. ¿Creen entonces ustedes que al final la democracia puede ser un paso hacia adelante o hacia atrás? ¿Y cómo lo pueden ver? Levanten la manita para saber quién empieza y ahí nos vamos agregando todos. Ale, Sandro. Bueno, yo creo que cada sistema y cada acontecimiento político es en cierta manera hijo de su contexto. Es decir, si ustedes se van ahorita a Ucrania y les preguntan por su salud democrática, no creo que se preocupen demasiado por eso cuando están siendo invadidos por su superpotencia vecina. Igual que aquí la gente no se preocupaba demasiado por mantener sus libertades constitucionales cuando estábamos sufriendo una guerra civil que prácticamente hasta 1981 teníamos en contra, porque repito, la guerrilla llegó a meterse adentro de la capital. Así que creo que también es fundamental que entendamos que la paz es condición necesaria para que la gente defienda, se preocupe y cuide y cultive y construya su propia democracia. Porque en tiempos de guerra, donde movimientos radicales de un lado o del otro no respetan Estado de Derecho, no respetan la supremacía de la Constitución como ley o del propio Estado como fuerza rectora y defensora de esa Constitución, y que cuando no logramos convivir todos y resolver nuestros conflictos de manera pacífica y evitar riñas civiles o incluso enfrentamientos armados, cualquiera que tenga dudas de si esto sucede todavía, vaya al occidente del país en la frontera con México o a Santa Catarina y Ixtahuacán a ver cómo resuelven sus conflictos. Así que creo que eso también nos da un mensaje de que si queremos que la democracia siga existiendo, si queremos seguirla cultivando y construyendo, es muy importante promover un respeto a la ley y una cultura de paz, porque cuando se tiene la guerra enfrente, pocas cosas importan más que sobrevivir. Es como dice ese famoso dicho, si quieres paz, prepárese para la guerra. Y es algo que mucha gente no internaliza porque vemos el conflicto civil, incluso armado en ciertos versos, como algo
hasta normal y formas normales de resolver conflictos civiles. Bueno, yo tal vez lo que quisiera abonar un poco a lo que comentaron y específicamente a la pregunta, yo creo que el régimen democrático, la democracia, es a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, no podemos resolver todo con violencia y menos aún disputas políticas, ¿no? Al fin y al cabo, lo que debe de prevalecer son las ideas y sobre todas las cosas la pluralidad. Debemos de entender de que cada uno de nosotros tiene una opinión distinta en torno a las políticas públicas, cada uno de nosotros tiene una ideología propia, incluso en personas que quizás se adscriben a una ideología similar, hay diferencias de opinión. Y pues el que no entienda eso, pues definitivamente no ha convivido con otras personas, ¿no? Al fin y al cabo, la democracia es consenso, tratar de consensuar, y cada uno de nosotros tiene voz y tiene voto. Cada uno de nosotros, por ser parte de un Estado, por ser ciudadanos, tenemos derecho a poder manifestarnos, a poder ser parte de la discusión pública. Yo creo que, si bien es cierto que hay muchísimas cosas que mejorar, pues poco a poco vamos mejorando. Ya mencioné el tema del 2015, que al menos desde mi punto de vista, el resolver esa situación desde una vía democrática, desde una vía constitucional, es algo muy positivo. Por supuesto, hace falta muchísimo en el tema de la calidad de nuestros gobernantes, la calidad de los que se postulan a un cargo de elección popular, y sobre todo el fortalecer nuestras instituciones, ¿no? Al fin y al cabo, la democracia tampoco no solo es ir a las urnas cada 4 años, sino que también es fortalecer otras instituciones de control, formas de fiscalización también, tanto horizontal como vertical, y que la ciudadanía participe. Yo lo dejaría ahí para que también comenten los demás. Bueno, pues yo considero que, o sea, obviamente, viéndolo hasta, a mi parecer, de cierta manera, una forma idílica, utópica, podemos hablar, sí. O sea, la democracia debería ser A, B y C. Ahora, como decía mi abuelito, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y la pregunta es, realmente, ¿cómo vamos a lograr posicionarnos? O cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos. A lo largo del tiempo ha habido siempre un gran debate entre qué es mejor, si un mal gobierno democrático o un buen autoritario. O sea, y lo mencionaban antes, o sea, la sociedad siempre ha estado dispuesto, y nosotros hemos estado dispuestos a ceder algunos derechos, algunos beneficios que teníamos con el objeto de alcanzar una paz. En este sentido, cabría hacer el cuestionamiento, ok, entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder para lograr desarticular todo el armado que tiene actualmente nuestro gobierno? Porque vamos a hablar las cosas claras. O sea, realmente yo personalmente no creo que podamos hablar de una verdadera democracia aquí en Guatemala en muchísimos sentidos. Entonces, ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a que alguien llegara a poner orden, llamémoslo así, para poder diseñar un sistema que después pueda convertirse en democrático? Y hago este cuestionamiento porque, si lo vemos en la historia, es lo que tuvimos que hacer en la revolución. En la revolución hubo un cambio decisivo entre el sistema que existía en ese momento, en 1944, y que dio paso a que ciertos gobiernos entraran a poner cierto orden para implementar nuevas figuras. Y de hecho, dentro de la misma revolución podemos encontrar distintas facciones que eran más moderadas que otras, pero que al final buscaban lo mismo. Buscaban que las reformas se lograran institucionalizar. El problema es que aquí en Guatemala consideramos, o a mi parecer, consideramos que nuestra democracia es personal, más no institucional, y entonces comparto el criterio en que hay que reforzar las instituciones, pero obviamente las instituciones están hechas de personas. Entonces, ¿hasta qué momento nosotros estamos dispuestos a dejar o a poder proponer un cambio, una especie de revolución, llamémoslo así, como un quebrantamiento social, político, que va a dar una vuelta entera a cómo nosotros decidimos, cómo es nuestro sistema, nuestro entramado electoral, desde un punto no solo de las elecciones? Porque a mi parecer,
una democracia sana debería partir muchísimo antes de únicamente la fiesta electoral. O sea, deberíamos hablar de un ejercicio democrático. Lo vemos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, las escuelas tienen un órgano, un consejo estudiantil, que trabaja cercano a lo que sería el equivalente a nuestros alcaldes. Y entonces, desde el colegio, desde la educación primaria y secundaria, los estudiantes empiezan a tener un ejercicio democrático, elecciones, planes de gobierno, etcétera, que después se van manifestando en la vida adulta. Sin embargo, nosotros aquí, ¿cuánto lo podemos apreciar? Como una experiencia personal, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, que no vamos a decir el nombre porque tampoco nos patrocina. Patrocínenos. Se dio algo que literalmente yo en medio de la audiencia grité que eso era la canasta básica, porque era un partido que lo que decían es que si votan por nosotros vamos a traer donas. Y el que me conozca de la audiencia, que vaya a 2019 a ver el debate presidencial que hubo para la Asociación de Estudiantes, y van a ver que al fin y al cabo el partido ganó ofreciendo donas. O sea, te ganan ofreciendo láminas. exacto. Ese es, no, hombre, wow. Exactamente. Emprendimiento puro, mira. Entonces, imagínense lo desmoralizante que resulta ser ver a niños de 8, 10, 15 años e incluso ya gente que está a un paso de entrar a la universidad, caer ante propuestas como esas. Y entonces es a lo que yo voy precisamente. O sea, no podemos hablar únicamente de reforzar instituciones. Tenemos que hablar también sobre el cambio social para orillarnos a una práctica democrática desde edades tempranas. Otros países lo hacen. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros podemos ver lo débil de nuestra democracia desde los niños y no darnos cuenta que muchas veces eso simplemente es el reflejo de lo que vivimos en nuestro día a día? Entonces, hay que ponernos a pensar realmente hasta qué punto tenemos que retrotraernos en nuestra vida cotidiana para determinar cómo podemos alcanzar ese ejercicio democrático que se traduzca en la práctica en una democracia sólida. Porque a mi parecer todavía estamos en una democracia sumamente débil. Gracias, Jorge. Gabo, solamente Javi, para darle la palabra a los que no han participado y no han dado su punto. Y Ale también. Gracias. Estuviste callado. Gracias. Y la verdad es que comparto bastante con Jorge. Creo que sí, Guatemala tiene una idea bastante aspiracional todavía de la democracia. Creo que es una democracia bastante joven. Y de la manera en que surgió la democracia en Guatemala, pues al final fue un debilitamiento de ciertas instituciones como el ejército. Y ya lo habían mencionado bastante. Creo que ese debilitamiento siempre surge desde el interior. Surgió en el 44 y surgió también en el ascenso de Ríos Montt y al final también la creación de la era democrática en Guatemala. Creo que hay un desgaste, también hay descontento y creo que esos son motivadores para que las personas se organicen, dialoguen, traten de proponer. Entonces creo que la democracia de hoy está muy lejos de ser una democracia como nosotros la hemos aprendido en la teoría. Entonces, para terminar, quisiera saber que la democracia que tenemos hoy, realmente con los valores que decía Alessandra hace un rato al respecto de la paz, hay que pensar si vivimos en paz, si nosotros podemos en nuestro contexto vivir en paz y tal vez darnos cuenta que en algunas áreas de Guatemala pues nunca viven en paz. Y otro valor sería la libertad, qué tan libres somos y qué tanto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra libertad. Entonces, para mí la democracia en muchos lugares en Guatemala se vive menos que en otros. Hay otros donde podría ser, así como decía Jorge, en ciertos lugares como ciertos colegios, sí se practica el gobierno escolar o el gobierno universitario, pero es una escala mínima y todavía está como dando sus primeros pasos. Y si en proyectos tan micro apenas estamos dando pasitos, creo que en un país, creo que todavía tenemos una democracia muy joven, que estamos aprendiendo todavía, y creo que el hecho de que tenemos una educación pobre en Guatemala hace que esos pasos sean cada vez más lentos y más pequeños. Entonces creo que nosotros como jóvenes tenemos la oportunidad de hacer ese cambio
de proponer, y así como decía Javi hace un rato, también interactuar con personas que no opinan igual que nosotros, intercambiar, y si tenemos algunas ideas similares, pues compartirlas para poder proponer cosas más grandes. Y hasta ahí termino. Está chilero, comparto eso, pero antes de estar en paz, si no hablamos de un sentido únicamente de violencia como el conflicto que puede existir entre dos facciones, o sea, estar en paz de poder irte a dormir tranquilo, sabiendo que mañana vas a tener comida, estar en paz en que tus hijos van a poder estudiar, que van a tener ropa, de que vas a poder salir a la calle, que no te van a robar y no tienes que meterte en quién sabe dónde tu dinero, porque si no te lo roban. O sea, cuando hablamos de ese sentimiento de estar en paz, es literalmente poder estar tranquilos. Claro, eso es utópico, no va a ser alcanzable de la noche a la mañana esas condiciones en las cuales todos podamos decir vivir mejor, pero sí considero que el evitar o el mejorar estos aspectos, primero, donde los ciudadanos puedan sentirse seguros de participar, va a fomentar la oportunidad de crecer y que florezca no solamente la democracia como un sentido de participación política, sino una mejora en las condiciones de vida para todas las personas. Alejandro, por favor, tu punto. No, y que creo que para complementar y no ser un poco redundante con lo que ya mencionaron bien los compañeros, es precisamente que si queremos construir una democracia, y esto sí es importante, sobre todo para la gente joven que nos está escuchando, es que en la mesa se tiene que hablar de política, de deporte y de religión. No hay que tenerle miedo a esas conversaciones, precisamente el hecho de que no estemos de acuerdo con la persona con la que estamos hablando significa que esa persona o le pagan o es net center. Obviamente hay net centers en la vida, pero digamos no es mi enemigo mortal solo porque no piensa igual que yo. Es que eso es bien importante. Construir democracia implica eso. Poder tener una conversación, así como por ejemplo, futbolísticamente yo no estoy nada de acuerdo ni con Ale, ni con Alessandro, ni con Javi. Entonces, es bien importante que si queremos construir democracia, podamos tender esos puentes, podamos tener esas discusiones incómodas sin ver como enemigo a la persona que está del otro lado. Y que otra cosa importante, la democracia es cara. O sea, si queremos servicios, y eso aplica para todo en la vida, si queremos servicios públicos de calidad, nos van a costar plata. Si queremos una democracia que funcione, nos va a costar plata. Si queremos que el Tribunal Supremo Electoral salga de 1985 y entre a la modernidad, eso nos va a costar plata. O sea, ayer de hecho miraba en un TikTok muy chistoso, de hecho con la canción ahorita de Shakira y Piqué, el RENAP de Colombia, la registraduría creo que se llama, el RENAP, básicamente el equivalente al RENAP en Colombia, sacó una canción, sacó una versión usando toda la música y toda la lírica digamos, todo el audio de la canción de Shakira y la adaptaron para la gente joven. O sea, sí, da risa y tal vez da cringe, pero lograron como, o sea, conectar con una audiencia más joven, y al Tribunal Supremo Electoral le urge eso. O sea, el Tribunal Supremo Electoral opera de una forma bastante arcaica, y es que, o sea, ahí sí que básicamente el software de la democracia, o sea, queremos que nuestra computadora gaming funcione con las últimas actualizaciones, pero piensen que tenemos una Mac o una IBM, ni siquiera una IBM de los finales de los 80s, principios de los 90, donde solo tiene como un frijolito, cabrón. Un frijolito, como 64 kilobytes de RAM. Entonces, o sea, no tenés, digamos, esa infraestructura, y que de hecho, si la gente que nos está escuchando ha visto las compus viejas, básicamente es como que le estemos tratando de meter la última actualización o del iOS o la última actualización del Android a los zapatófonos que tenían nuestros papás y abuelos a principios de los 90. O sea, y si queremos que tenga las actualizaciones más nuevas, que tome las fotos más chileras, que nos sirva para grabar TikTok, pues tenemos que conseguir un teléfono que nos funcione para TikTok. Y el Tribunal Supremo Electoral necesita urgentemente una
reingeniería y una actualización, no solo de software, sino que de hardware también, es decir, cómo funciona, las personas que lo integran, actualizar a los magistrados en muchas cosas, porque el problema es que básicamente le estamos explicando o estamos, y de verdad no es por demeritar a personas mayores, porque hay gente mayor que es muy capaz con la tecnología, pero básicamente es como que estuvimos con nuestros abuelitos tratando de explicarles o tratando de hacer de que suban un TikTok. Y así es como están nuestros magistrados. Entonces, la democracia, y ahí sí que a lo largo de este episodio hemos hablado de dónde venimos, hacia más o menos cómo nos ha ido y cómo estamos y hacia dónde vamos en términos de democracia, y nos interesa y nos funciona que un tribunal se actualice. ¿Para qué? Para que cumpla su función y que la democracia, tengamos, digamos, la institución sólida para que la democracia se vaya asentando y consolidando. Y a la gente joven no son el futuro, porque ese es un gran cuento, que no, es que los jóvenes son el futuro. No, ya son ciudadanos, son el presente. Son el presente, y de la gente joven depende la democracia de Guatemala. Si queremos volver a los comentarios que nos contaba Alessandro, pues ahí que alguien más se haga, que alguien más se haga responsable, porque al final no es mi rollo. Pero si queremos una democracia que funcione, tenemos que politizarnos, tenemos que involucrarnos. El hecho de pasar 4 o 5 horas en el tráfico, tener que tomar 2, 3 buses, Uber todos los días, Uber Moto, Transmetro, Tuk-Tuk, Taxi Pirata, todo eso nos afecta. Y si no nos politizamos y si no nos preocupamos qué está pasando y cómo se están haciendo las cosas a todo nivel, entonces después no nos quejemos de los problemas, que hay inseguridad, que hay, como sea, falta de agua, que para hacer trámites de gobierno tengo que todavía, en pleno siglo XXI, en pleno 2023, tengo que ir a las oficinas de tal institución porque no me atienden o no puedo hacer trámites en línea, es preocupante. Y es importante que le entremos al tema de la democracia. Muchísimas gracias, Alejandro, y acaba de sintetizar y nos acaba de dar la apertura para el próximo episodio, donde vamos a hablar precisamente de cómo es que está funcionando ahorita esa babosada del Tribunal Supremo Electoral, porque no es posible que estén colocando sillas ahí para empezar a marcar para ver quién aparece primero en casillas, y que empiecen ahí a cancelar partidos y que no te cancele que la gran. Entonces creo que es necesario que también le demos un qué onda con ese contexto de cómo está el Tribunal Supremo Electoral. Y el día de hoy es 19 de enero, entonces mañana justamente empiezan las elecciones y vamos a grabar en el próximo episodio hablando también de las elecciones y cómo fue este primer día y esta primera semana previa, o bueno, ya dentro de la etapa electoral. No estamos sin más que les digamos que den follow, se suscriban acá, activen la campanita, vamos a estar subiendo videos, vamos a estar hablando de estos temas. Tenemos página en Instagram. Javier, ¿cómo aparecemos en Instagram? Aparecemos en Instagram como ¿qué onda con eso? De igual forma vamos a estar escribiendo en Telégrafo, así que también sigan a la revista. Así que pilas, a informarnos y a difundir la información. Gabo, ¿cómo aparece la revista Telégrafo? Danos detalles. En Instagram aparece como Telégrafo GT y nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook. ¿También como Telégrafo GT? Sí, así es. Ok, perfecto. Y bueno, eso fue ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con ese contexto? Hasta la próxima.